Juan 3, ahora 18 al 20. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 4 verbos pues en esta mañana. 1, creer. Empieza el texto diciendo, versículo 18, el que no cree, creer, el que no cree ya ha sido condenado. Ok, ¿de qué va esta incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? ¿Por qué no cree el hombre en Jesucristo? El hombre no cree en Jesucristo porque el hombre está enamorado de sí mismo. El hombre es un autoidólatra. El hombre se convierte en su propio Dios. Y ya que quiere dirigir su propia vida, seguir sus propias normas, no quiere rendirse al Señor Jesucristo. Viene el Evangelio de Cristo declarando que todos somos malos, todos somos pecadores, todos somos depravados, dignos de condenación eterna. Pero el hombre natural responde con el Evangelio del infierno: yo no soy una mala persona. Yo no soy una mala persona. Ok, no soy perfecto, pero tampoco soy pedófilo. No soy perfecto, pero tampoco he violado a nadie. No soy perfecto, pero no soy una mala persona. Así el hombre natural, todos los hijos de Adán dicen exactamente lo mismo. Se justifican a sí mismos, gloriándose en su propio mérito. Yo no soy malo, consiguientemente, si hay un Dios, tendrá misericordia de mí. El creyente, sin embargo, es completamente distinto. El creyente sabe, según Romanos 7, 18, que en su carne no mora el bien. A una persona regenerada, tú no lo tienes que convencer de que es una mala persona. El regenerado da por sentado su propia corrupción. Sabe que es malo. Sabe que no es una buena persona. Sabe que merece la justa ira de Dios. Pero el incrédulo, el que no cree, está enamorado de sí mismo. Se gloria en su propio mérito. Cristo llegó a decir a los fariseos: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, 32. ¿Cómo es esto posible? Porque el fariseo, como el legalista de nuestros días en la iglesia del siglo XXI, se gloria en sí mismo, se jacta de sí mismo, se cree una buena persona. Pero claro, el publicano sabe que es malo. La prostituta, como regla general, sabe que lo que está haciendo está mal. Consiguientemente, es más fácil, entre comillas, que un publicano y que una prostituta abracen el Evangelio de Cristo. Porque ellos saben que son malos, saben que son pecadores. Pero el fariseo, que lleva toda la vida en la iglesia evangélica, que incluso ha dirigido alabanzas, que a lo mejor ha predicado, a lo mejor ha servido en la iglesia, es casi imposible convencer a una persona no regenerada que lleve toda la vida en la iglesia. Es casi imposible convencerle de que es una mala persona. Ciertamente, dice Cristo, las rameras y los publicanos irán delante de vosotros al reino de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana, yo espero que no haya nadie aquí entre nosotros creyéndose buena persona. Y a mí me da igual si ves aquí 50 años en la iglesia, cuando la fundó Federico. Eres malo, eres pecador. Todo lo que hay en ti merece condenación. Y aun si estuvieras aquí en esta iglesia 2000 años, aún así estarías bajo la ira de Dios si no fuera por Jesucristo. El verdadero creyente es contrito, pobre de espíritu, humillado, no se cree nada. Pero el incrédulo no cree porque se ama a sí mismo, está enamorado de sí mismo. Y cada vez que le predicas el evangelio a alguien, está librándose una batalla entre el amor a Dios y el amor a uno mismo. El amor al ego, y es el egoísmo del hombre natural que no quiere aceptar su maldad para luego colocar su fe en Cristo. En primer lugar, pues, el incrédulo no cree porque está enamorado de sí mismo, está apasionado por sí mismo.
Verbo número 2, condenar. Dice Juan, el que no cree ya ha sido condenado. Wow. Ya ha sido condenado. ¿Cómo puede Juan hablar aquí con tanta contundencia, con un veredicto tan brutal? Porque Dios no tiene nada más que decirle al hombre que el evangelio. La única cosa que Dios tiene que decir a este mundo es Jesucristo, su evangelio, su cruz, su resurrección. Y si tú no crees en Jesucristo, es imposible que seas salvado. Juan dice, ya has sido condenado. Si no crees en esta noticia, hagas lo que hagas en esta vida, irás a la condenación eterna. Cito aquí las palabras del comentarista Frank Thelman. Dice, si Jesús ha revelado perfectamente el carácter y la voluntad de Dios, entonces el juicio de Dios no tiene que esperar a la consumación de todas las cosas. Dios no tiene nada más que decir de lo que ya ha hecho en Jesús. Y así el criterio del juicio final ha pasado al presente. Por cuanto la gente definitivamente cree o definitivamente rechaza la revelación de Dios en Jesús, el juicio ya ha tenido lugar. Si tú no crees en Cristo, estás bajo condenación. Es imposible que seas salvado. Solamente la fe en Cristo te puede salvar. Si no crees, si eres un incrédulo, pues tienes la marca de la bestia. Eres del 666. Eres un hijo de tu padre Lucifer, destinado para destrucción eterna. No hay vida en ti. La única esperanza incrédulo en esta mañana es Jesucristo. Jesucristo, aléjate de tu propia justicia, huye de tu mérito y confía únicamente en Jesucristo. Os llamo pues en esta mañana a la fe, al arrepentimiento. No iréis al cielo por tener cónyuges creyentes. No iréis al cielo por tener madres, padres creyentes, hijos creyentes. Solamente la fe en Jesucristo, el Dios hombre, podéis ser librados de la condenación venidera. Creer, condenar y ahora la raíz de todo. Aquí Juan va al meollo, al núcleo del asunto. El tercer verbo es amar. El incrédulo no cree porque sus afectos están desorientados. Leo el versículo 19. Esta es la condenación. Vino luz, vino el evangelio, vino Cristo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El ser humano es una contradicción. Hemos comentado que el ser humano no quiere creer en el evangelio porque conlleva humillación, la negación de mi ego. No soy tan espectacular como me gustaría creer. Conlleva, ¿no?, la negación de uno mismo, el confiar únicamente en la justicia de Cristo. Pero el hombre en la calle es una contradicción porque intenta justificarse diciendo: yo no soy perfecto, pero tampoco soy un violador, tampoco soy un pedófilo, ¿no? Si hay un Dios, tendrá misericordia de mí. Y quiero que veáis aquí, hermanos, la falacia en esta lógica incrédula. El incrédulo se justifica a sí mismo diciendo: mira, no soy perfecto, pero tampoco soy un pedófilo, ¿no? Pero vamos a ver, cuando un incrédulo te dice no soy perfecto, ¿está consciente de su pecado? ¿Está consciente de haber violado la santidad de Dios? Cuando un incrédulo dice, vale, puede ser que no sea perfecto, está entendiendo que en su vida habrá dicho cosas, habrá hecho cosas que no han estado del todo bien. Así que irónicamente, en la propia frase satánica empleada por el incrédulo para justificarse a sí mismo, se está condenando a sí mismo. Se está dando a conocer como un pecador. Si no es una persona perfecta, pues no puede ser salvado. Y ahí tenemos que aprovechar para predicar el evangelio a aquellos pecadores. ¿Ves? El pecador es una contradicción. Dice paz, pero no hay paz. Usa pretextos satánicos para justificar lo injustificable. El pecador sabe que ha pecado contra el Señor. Y luego hay otros que te dicen, bueno, Dios sabe que en el fondo yo soy una buena persona, ¿no? Proveo para mi familia, amo a mi esposa, etc. Pero de nuevo,
cuando un incrédulo te dice, Dios sabe que en el fondo, soy una buena persona, se está delatando a sí mismo. Te está diciendo que en su vida habrá hecho cosas que no han sido del agrado de Dios. Y por eso Dios en el fondo sabe que soy una buena persona. ¿Veis cómo el incrédulo inventa frases piadosas para justificarse a sí mismo sin darse cuenta de que dichas frases conllevan su propia condenación? Un predicador, ¿no? Una vez dijo en un púlpito que yo estaba asistiendo a un culto por ahí en Córdoba y él nos decía a todos, ¿no? No os preocupéis, hermanos, Dios se fija en el corazón. Y yo estaba ahí sentado pensando, esto a mí no me consuela para nada. No me consuele en lo más absoluto. Un predicador a mí me dice, no te preocupes, Will, Dios se fija en tu corazón. Madre mía, yo salgo de aquí quebrantado y llorando, porque yo sé que dentro de mí no mora el bien. Yo sé las cosas que están en mi mente entre semana. Yo sé la vileza que hay aquí dentro. Ahora, si el predicador dijera, hermanos, no os preocupéis, Dios se fija en lo externo, pues ok, tendría más paz. Porque las cosas externas de mi vida, bueno, más o menos puedo dar cierta apariencia de piedad, ¿no? No hago cosas feas, al menos no objetiva abiertamente. Pero hermanos, por dentro yo sé lo que hay. Yo sé lo que hay. Entonces el incrédulo dice, no, Dios sabe que en el fondo, en mi corazón, Él sabe lo que hay. Hermanos, no es un consuelo. No es ningún consuelo saber que Dios se fija en mi corazón. Lo que a mí me da consuelo es saber que Dios se fija en mí, vestido de la justicia del Señor Jesucristo, y hay descanso con paz por la noche. No es ningún consuelo saber que Dios se enfoca en mi corazón. Dios nos ve en Cristo, vestidos de Cristo, y ahí respiramos con la paz del cielo. Pero vemos que el incrédulo una y otra vez se justifica a sí mismo con mentiras contradictorias. Es absolutamente increíble. Y la raíz de todo, según Juan, es amor. Amor, en última instancia, es un asunto afectivo. Es un asunto de los afectos, no es una cuestión intelectual. Hay un montón de incrédulos en España por razones intelectuales. Falso. Hay un montón de ateos en España porque aman su pecado y luego utilizan pretextos académicos, supuestamente académicos, que no tienen peso ninguno. Utilizan pretextos académicos para justificar su pecado. Aman la maldad, son hijos de la serpiente, se deleitan en el veneno del pecado y por esta razón inventan razonamientos vanos con el fin de justificar su pecado. El incrédulo siempre se justifica a sí mismo porque se ama a sí mismo, ama su maldad, ama su pecado, no quiere someterse al Señor Jesús.